Entonces, eh, entender las características, ¿no?, intraorales y extraorales de un paciente, eh, toda la evaluación clínica que se puede hacer, la evaluación fotográfica, ¿sí?, es necesario para poder entender luego cuál es el problema del paciente, ¿sí? Y el problema del paciente en ortodoncia viene determinado o viene clasificado en 4 maloclusiones. Maloclusión de clase 1, maloclusión de clase 2, división 1, maloclusión de clase 2, división 2 y maloclusión de clase 3. Esta clasificación fue realizada por el doctor Edward Angley, ya casi hace 100 años de que publicó su artículo en el Dental Cosmos. Eh, él se basó básicamente en la posición de la primera molar permanente inferior. Y a partir de esta primera molar permanente inferior, él realizó la clasificación de las maloclusiones. ¿Ok? Y es una clasificación que, por su fácil uso, fácil entendimiento, permite la comunicación entre profesionales, es la maloclusión más usada actualmente en la ortodoncia para clasificar maloclusiones. ¿Ok? Entonces, como les venía mencionando, el doctor Edward Angle se basó en la primera molar permanente inferior. ¿Qué nos dice? Que en la maloclusión de clase 1, esta primera molar permanente inferior, el surco vestibular se encuentra en la misma ubicación o en la misma dirección que el vértice de la cúspide mesiobucal de la primera molar permanente superior. Cuando esto coincide, estaríamos hablando de una maloclusión de clase 1, ¿sí? En la maloclusión de clase 2, división 1, nos dice que este surco, el surco vestibular de la primera molar permanente inferior, se encuentra hacia distal, o sea, la zona más posterior, con respecto al vértice de esa cúspide mesiobucal de la primera molar permanente superior. ¿Ok? Y encontró otras, y aquí también él acuña otras características, como la gran presencia de overjet, por ejemplo, incisivos vestibularizados, incisivos superiores vestibularizados, incisivos inferiores lingualizados. ¿Ok? Y la diferencia, o hace una subclasificación, porque este es 2-1, recuerden, este es 2-1, hace una subclasificación de la 2 en una 2-2, donde la molar se encuentra igual, la primera molar permanente inferior, se encuentra el surco vestibular, se encuentra distal a esa cúspide mesiobucal de la molar superior, pero además se encuentra esta condición en el sector anterior, donde los incisivos superiores e inferiores se encuentran en una cuestión de mordida profunda. Es una característica típica de esta maloclusión de la clase 2, división 2. Aquí hay un overjet aumentado y aquí hay un overbite aumentado. ¿Ok? Y finalmente la maloclusión de clase 3, donde nos dice que el surco vestibular de la primera molar inferior está mesial a la cúspide mesiobucal de la molar superior. ¿Ok? Entonces, de repente aquí ya surge, ustedes podrían decir, ok, qué fácil. Entonces, yo veo molar en tal posición y ya digo cuál es el diagnóstico de la maloclusión. No es tan sencillo, porque el doctor Angle no tomó en consideración muchas variables que se pueden dar y que se pueden presentar en algunos pacientes. Por ejemplo, imaginemos que esta paciente pierde este diente de leche, ¿no?, de manera temprana. Lo que va a ocurrir con la molar permanente, que está aquí, es que va a correr
mesialmente, tratando de ocupar el espacio. Pero se está dando por una cuestión de que este diente deciduo se perdió tempranamente. No verdaderamente por una cuestión de posición basal, de una posición esquelética de la molar. Entonces, aquí podríamos encontrar a la molar en una relación similar a esta. Se mesializó, hablando ya de una maloclusión de clase 3, si solamente estaríamos prestando atención a la molar. Pero es evidente que esta paciente, por ejemplo, no presenta una maloclusión de clase 3. ¿Ok? Entonces, a lo que quiero llegar con esto es, lo que les acabo de mencionar de la posición de la molar en lo que se basó el doctor Angle, es una de las muchas características que hay que tener en cuenta para poder definir una maloclusión, para poder diagnosticar a un paciente con una maloclusión. Entonces, ¿cómo yo defino en dónde clasifico a mi paciente? Con una evaluación completa extraoral, con una evaluación completa intraoral y teniendo muchas características patognomónicas de los pacientes que nos van a llevar a concluir que ese paciente puede presentar tal o cual maloclusión. La relación molar solamente es una característica más. ¿Ok? Entonces, es por eso que ahora están en la fase de entender cómo es el llenado de la historia clínica y cómo es que van a clasificarse todo y cómo es que van a poder distinguir todas las características que tiene cada paciente. ¿Ok? Perfecto. Entonces, a ver, vamos a ver si quedó claro esta parte. Alejandra Linares, ¿me Sí, doctor. escuchas? ¿Qué tal? Alejandra, entonces, ¿en cuántas, en cuántas, eh, en cuántas maloclusiones clasificó el doctor Angley? En 4. En 4 maloclusiones. ¿Cuáles son? La clase 1, la clase 2, división 1, la clase 2, división 2 y clase 3. Ok. La respuesta más acertada, Alejandra, sería 3, pero con que la 2 tiene dos subdivisiones, subdivisión 1 y subdivisión 2. ¿Ok? Entonces, hablaríamos de maloclusión clase 1, 2 y 3, y con la división 2 que tiene sus subdivisiones. ¿Ya? Perfecto. A ver. eh, Sebastián Echevarría. Sí, profesor. Ok, Sebastián. ¿En qué se basó? ¿Cuál fue el signo clínico característico que el doctor Angle usó para poder clasificar las maloclusiones? En la primera molar permanente inferior. Primera molar permanente Inferior. inferior. Ok, perfecto. Listo, está quedando claro entonces. Un segundo, se salió esto. Ok, bien chicos. Entonces, habiendo hecho esta introducción, vamos a meternos ya en lo que ustedes tienen que conocer para cuando nos metamos a la historia clínica como tal.